Reverdeciendo por el Rema de Dios. Un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Presentado por Iglesia de Cristo Presencia, Ministerios Ebenezer, Varillas, Huehuetenango. Un rema tomado del cofre de Dios y la urna de oro que contiene el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hebreos 9:4. Reverdece, florece y fructifica con la palabra de Dios. Bienvenidos. Bien, hermanos, el Señor les bendiga. En esta tarde vengo aquí en la casa del Señor con el propósito, con una bendición que quiero trasladar hacia su corazón. Así que en esta hora vamos a escuchar la palabra de Dios. Así es de que les invito a que vamos a orar, pedir al Señor que sea el Señor el que habla en nuestro corazón. Así que vamos a orar. Padre Santo, Padre Celestial, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, especialmente, Señor, tu palabra que voy a compartir. Señor, úsame, Señor amado, para que esta palabra llegue en el corazón de cada uno de tus hijos, de tus hijas en esta hora, Señor. Así que, Padre, por favor, necesitamos tu respaldo, Señor, mi Dios, a través de tu palabra, Señor. Así que gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, en esta tarde vamos a estudiar la palabra del Señor. Quiero llevarles esta palabra. El tema que vamos a desarrollar en esta tarde es amor al sueño. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en la Biblia traducción lenguaje actual, encontramos en Proverbios capítulo 20, versículo 13. Dice: si solo piensas en dormir, terminarás en la pobreza. Mejor piensa en trabajar y nunca te faltará comida. Aquí el Señor nos está hablando, nos está diciendo que nosotros no debemos de dormir, porque la Biblia dice que si dormimos vamos a terminar en pobreza. Entonces Dios quiere que nosotros trabajemos para que haya pan, como dice la palabra del Señor. Porque damos cuenta en alguien que se pone a dormir, no puede superar, no puede tener un desarrollo familiar. Estamos hablando materialmente. Vemos, mis hermanos, el ejemplo de Sansón. Vemos en la palabra del Señor en Jueces capítulo 16, verso 19. La Biblia dice: Dalila hizo que Sansón se durmiera recostado en su falda y mandó llamar a un hombre para que le cortara las 7 trenzas. Después comenzó a maltratarlo. Sansón durmió y perdió la fuerza. Entonces, mis hermanos, Dios no quiere que nosotros dormimos, sino que Dios quiere que nosotros estemos despiertos, seamos
responsable, seamos hombres o mujeres que tengan propósito o que tengan planes. Vemos, mis hermanos, qué producto nos trae el sueño. El sueño o consecuencia es la pereza. ¿Y qué es la pereza? La pereza es la falta de motivación o disposición para llevar a cabo un determinado tarea. El amor al sueño en lo material produce pobreza, destrucción del hogar, problemas en el trabajo. Entonces esa es la consecuencia del sueño. Cuando alguien solo pasa durmiendo, no puede hacer un trabajo, no puede superar, no puede ver el cambio en la vida. El sueño y la pereza puede destruir un matrimonio. Demos un ejemplo. Si un matrimonio, demos un ejemplo, el hombre no trabaja, tiene responsabilidad en la casa para traer el alimento a la familia. Si no trabaja el hombre, solo pasa durmiendo, pasa acomodado, conformándose. No va a haber pan en la casa. No va a haber alimento. No va a haber vestuario. Entonces, muchas mujeres se van en la casa. ¿A causa de qué? Porque el hombre no es responsable. También tenemos el ejemplo, o ponemos el ejemplo de una mujer también. Si una mujer no es responsable en la casa, no hace como la responsabilidad de una mujer, no hace a la casa, no hace trabajo de la casa. Entonces, ¿qué hace el esposo? Se decepciona. Entonces, vemos que el sueño destruye hogares, destruye familia y también destruye trabajo. Por eso no debemos de amar el sueño como dice la Biblia. El amor al sueño en lo espiritual produce. Nosotros como miembros o ovejas no prosperamos. La obra de Dios no prospera a causa de eso. No podemos ver la gloria de Dios. Dios no quiere ver personas perezosas o dormilones. Dios habita donde su nombre es glorificado y exaltado. Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres que tengan planes para poder prosperar, para poder avanzar. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, verso 14, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará. Cuando vemos en el comentario bíblico, cuando la palabra habla de despertar, no significa que realmente está el cristiano, el hermano o la hermana durmiéndose, pero algo vemos el dormir en la vida espiritual. En el comentario bíblico vemos que es estar en el pecado. Es estar separados de Dios. Eso significa. Por eso Dios dice
despiértate tú que duermes. Entonces, como cristianos el día de hoy, no tenemos que dormir en lo físico, en lo material. No tenemos que dormir también en lo espiritual. El dormir espiritual es estar separados de Dios, es estar alejados de Dios, es ya no tener deseo de orar, es ya no tener deseo ir a los cultos, es dejar congregarse. Pero quiero decirle, amados hermanos, hermanas, no es tiempo de que nosotros nos dormimos, sino que es tiempo de que nosotros estemos despiertos. Así dice la palabra del Señor. Dios quiere que nosotros seamos responsables, que nosotros busquemos siempre cómo agradar al Señor, que cada día nosotros pensemos cómo ir mejorando nuestra vida delante del Señor, porque Dios quiere nuestra santidad. Jesucristo viene pronto por su iglesia. Él viene por una novia, una esposa que se ha vestido de lino fino, que se está preparando. Él no va a venir por una iglesia que está dormida. Él no va a venir por una iglesia que se va a acomodar. Él viene por una iglesia que está buscando cada día. Él viene por una iglesia que le está sirviendo. Así es que no debemos amar al sueño, debemos de estar siempre despiertos. Así dice la palabra del Señor. El Señor le habla a su iglesia el día de hoy, especialmente este tiempo que estamos viviendo. Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, son tiempos que mucha de la gente el día de hoy aman más las cosas de este mundo. El pecado se ha entrado en las iglesias, pero nosotros debemos de estar despiertos. Nosotros debemos de darnos cuenta que no tenga parte el pecado en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros hijos. Debemos de estar despiertos. En Romanos capítulo 13, verso 11, vemos, mis amados hermanos y hermanas, Dios dice a través de su palabra, estamos viviendo tiempos muy importantes. Ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es tiempo de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará. Mucho más cerca que cuando esperamos a creer en Jesús. La palabra del Señor está muy claro. La palabra de Dios nos dice que estamos viviendo tiempos muy importantes. Amén. Entonces, el consejo de la palabra en esta tarde nos habla de que hoy más que nunca tenemos que preocuparnos.
En otras versiones de la palabra del Señor nos habla: velad y orad para que no entréis en tentación. El cristiano el día de hoy no es el tiempo de dormir. Si es, mis hermanas, no es el tiempo de dormir, hermanos, no es el tiempo de dormir. Hoy es el tiempo de velar. Así como las 5 vírgenes prudentes que estaban velando cuando vino el esposo lo halló despierto. Así es de que no seamos como las 5 vírgenes insensatas, sino que la iglesia de hoy debe ser como las 5 vírgenes prudentes. Así que quiero decirle en esta tarde, te animo en el nombre poderoso de Cristo. Hoy más que nunca, busquemos al Señor. Anhelemos las cosas del Señor. Busquemos cómo agradar a Dios. Que seamos listos, que seamos prudentes. Cuidemos nuestros hijos. Muchos padres el día de hoy tienen descuidados sus hijos. Hay padres el día de hoy que el papá está en la iglesia, la mamá está en la iglesia, pero sus hijos están en la calle, se fueron a pasear a otro lugar y dicen que están en la iglesia. Eso es algo que el papá y la mamá está durmiendo, no está velando por sus hijos. Tenemos que hacer como Josué. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea que si nosotros somos cristianos, el papá y la mamá, los hijos, tienen que buscar al Señor. No cada quien por su lado. Así que, hermano, tú que tienes un privilegio de buscar al Señor, tú que tienes un privilegio estar en el altar sirviendo al Señor, gracias a Dios. Pero tenemos una responsabilidad muy grande. Como pastor o como ancianos o como diáconos, estamos sirviéndole al Señor. También tiene que servir nuestra esposa, tiene que servir nuestros hijos, porque somos un ejemplo. Porque no es bueno. Demos un ejemplo en mí. Soy un pastor. Sirvo en la casa de Dios. Pero si mi esposa no sirve, no soy un buen ejemplo. O si mis hijos, estoy en la iglesia, pero mis hijos están en la calle haciendo cosas que a Dios no le agrada, no soy un buen ejemplo. Para ser un ejemplo, estoy buscando al Señor. Mi esposa está buscando al Señor igual. Mis hijos también estamos buscando al Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso, mis amados hermanos, en esta tarde el Señor nos está hablando. El Señor nos está edificando a través de su palabra. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6, dice la bendita palabra de nuestro Dios:
Por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente y no tan despreocupados como viven algunos. Aquí la palabra nos está hablando claramente. La palabra de Dios nos está hablando que debemos mantenernos alerta. De estar alguien alerta significa velando, controlándose. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios pide de nosotros, mis amados hermanos. Debemos de estar alerta. Correctamente, dice la palabra correcta significa haciendo la voluntad de Dios, viviendo como Dios quiere, mis hermanos. Porque nosotros debemos de buscar cómo agradar a Dios, cómo tocar el corazón de Dios. Porque el Señor mismo dice, yo amo a los que me aman. Si nosotros le amamos al Señor, también Él nos va a amar. Cuando más cerca estamos de Dios, Dios está más cerca de nosotros. Cuando estamos más lejos de Dios, más lejos Dios puede estar de nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que estar más cerca de Dios. Tenemos que estar muy agradecidos porque Dios nos ama. Porque Dios quiere que nosotros le exaltemos, como decía el salmista David. Bendice, alma mía, a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Tenemos que decirle a nuestra persona, o sea que yo tengo que decir a mi persona que tenemos que servir a Dios. Tenemos que estar agradecidos. Porque solo el agradecido puede buscar las cosas de Dios. Solo el que Dios ha hecho grandes cosas en su vida, ese es el que puede agradar a Dios. Entonces, no debemos de olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que en esta tarde debemos de meditar la bendita palabra del Señor. El propósito de Dios en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, es de que nosotros tenemos que estar conscientes de que somos hijos de Dios. Pongamos planes, mis hermanos. Que nuestros planes sean planes positivos. Que sean planes que nos edifican. Que no sean planes que solo sirve para destruirnos. Pongamos planes espirituales. Así es de que Dios es bueno. Dios nos está hablando en esta tarde. Es porque Dios quiere que usted y yo le busquemos a Él cada día. Como dice el Señor a través de su palabra. Como dice
la bendita palabra del Señor que leemos aquí en su palabra, Romanos 13:11. Estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará, mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. El apóstol Pablo le habla a la iglesia. Aquí la palabra le está hablando a la iglesia. Ya es hora. Dice, ya es hora de que despierten. ¿Qué nos quiere decir la palabra en esta tarde? Es como que hay alguien como que se quiere dormir, pero no. Tenemos que despertar. Tenemos que estar alerta. No debemos de dormir, mis hermanos. Así que en esta tarde le invito a que meditemos esta palabra. Le insto a que sigamos adelante. No durmamos, porque si vamos a dormir, el diablo se va a aprovechar de nosotros. Así es que, mis hermanos, en esta tarde les invito a que pongámonos de pie. Vamos a orar, vamos a bendecir la palabra del Señor. Que esta palabra sea una edificación para tu vida, para tu familia, para tu hogar. Que esta palabra ha llegado como una edificación a nuestras vidas. Así que le invito, vamos a orar en esta tarde. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo, en esta tarde te damos gracias, Señor, por tu palabra que hemos estudiado con mis hermanos, mis hermanas. Padre Celestial, que esta palabra tuya llega, mi Dios, a alimentar su espíritu de cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Padre Celestial, si en este lugar, en este momento, hay hermanos quizás tienen problemas de salud, quizás, Padre, hay preocupación, quizás, Padre, hay espíritu de estorbo, Señor, que se levanta para querer destruir sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo, en esta hora, Padre, destruye toda fortaleza. Por favor, mi Dios, ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, a los jóvenes, a las señoritas, a los niños. Especialmente estos tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Mucha juventud en este tiempo se están apartándose de tu palabra, de las bendiciones, de las cosas tuyas, mi Dios amado. Pero por favor te suplicamos, oramos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. No permitas, Padre, que los jóvenes, los niños, los ancianos, Padre Santo, llega, mi Dios amado, los tiempos malos. Permita, Padre, que tu Espíritu Santo llega en sus vidas para obrar en cada uno de ellos, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Cristo, en esta tarde, oramos, te damos gracias porque tú has sido bueno, has sido grande
y seguirá siendo bueno, Señor. Padre Celestial, aquí estamos, mi Dios. Esperamos siempre tu poder, tu presencia sobre nuestra vida, porque no dependemos de nuestra propia fuerza, mas solo tú eres nuestra fuerza, Señor. Así que en esta tarde oramos, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, lo que seguirás haciendo, Señor amado. Gracias, Papito Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mis hermanos, que la paz de nuestro glorioso Señor Jesucristo quede en cada uno de ustedes. Amén. Iglesia de Cristo Presencia, Ministerio Ebenezer Varillas, Huehuetenango, presentó Reverdeciendo por el Rema de Dios. Te esperamos en nuestra próxima edición. Gracias por tu sintonía.